Fiscalía inicia cacería contra yerno y otros funcionarios de la alcaldía de Roberto Contreras por presunta corrupción. Contreras y líderes liberales acusan de persecución política al Ministerio Público y le piden actuar también contra la corrupción de Libre. Congreso sigue de vacaciones, Tribunal de Justicia Electoral y Unidad de Política Limpia en el aire sin presupuesto. Programa de reducción de pérdidas de la ANE no dio los resultados deseados, pero sí engordó su presupuesto y la planilla de empleados. Yulisa Villanueva se destapa, pregunta dónde están 40 millones destinados para combatir la violencia contra las mujeres. Trump defiende su gestión ante la ONU, a quien critica por emitir discursos vacíos. Sale al rescate de Milei. Washington declara a la Pandilla 18 como organización terrorista. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de TN5 Estelar de hoy, martes 23 de septiembre. Ya en unos minutos tendremos una información de última hora política. Así que pendientes Estamos en pleno ambiente político electoral, ¿no? Claro. Así que caben las últimas horas políticas en este momento. Atentos. La noticia del día es presentada por Claro, la red más rápida de Honduras por 5º año consecutivo y la mejor red móvil del país. Varios allanamientos se han ejecutado en San Pedro Sula, incluyendo a residencias del alcalde sanpedrano Roberto Contreras, luego del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público contra funcionarios, exfuncionarios de la alcaldía, así como particulares por supuestos actos de corrupción. Durante estos operativos, uno de los buscados por contar con orden de captura es el yerno del alcalde Steve Adolfo Fajardo. Sin embargo, esta detención no se logró ejecutar. El requerimiento presentado por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal abarca a unos 15 funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía de San Pedro Sula, así como a particulares a quienes se les imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos, producto de acciones que entre julio del 2023 y abril del 2024 ocasionaron un perjuicio económico de 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa constructora ERCOT destinados para el mejoramiento vial. Uno de los señalados es Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras, y a quien se pretendió capturar al llegar a tempranas horas a residencia donde viven parientes del edil, quien señaló que este es un ataque directo a su familia y persecución política. Entonces, esto es algo que ya lo estábamos esperando. La sonrisa de mis 2 nietos es algo valioso para nosotros como familia. Y atacar a nuestra familia, ellos saben el dolor que me están causando, pero no me voy a doblegar. Y le pido al Partido Liberal, y le pido a todo Honduras, votemos masivamente en las elecciones del 30 de noviembre. Fajardo es una de las personas de más confianza del alcalde, siempre a su lado desde el inicio de su gestión. Que en ningún momento ha sido citado a un juzgado el señor Fajardo. A mí no me han citado en ningún momento. Y miren, les voy a explicar algo bien clarito. El administrador único de la municipalidad de San Pedro Sula es el alcalde. Entonces, si hay un problema, o si hay un dolo, o si hay malversación de caudales, no es Steve Fajardo. ¿Contra ningún otro funcionario? Es contra mi persona. Por eso aquí tengo mi cédula. Mire, es lo único que ando portando, para identificarme con ellos, porque si ardan una orden de captura, pues que me lleven. Aún así, el ingreso a las residencias de los parientes del edil se dio de manera voluntaria y con su visto bueno. Bueno, más que todo registraron todo lo que son los cuartos, cocina, todo, a ver si encontraban la persona que buscaban, pues debido a que no hay nadie en la casa, pues optaron por retirarse.
Estas acciones también se extendieron a otros sectores de la ciudad, incluyendo un edificio de apartamentos donde se buscó a otro supuesto implicado, a quien tampoco se encontró. Pero no ocurrió lo mismo con otros 9 imputados, 5 de estos capturados en diferentes sectores de San Pedro Sula, entre ellos Osman David Chávez, Denis Yanil Paz y Eunice Amaya Barnica, algunos exgerentes de infraestructura, además de Marlen Karina Mena, exgerente financiero, y Walter Manuel Cartagena, exdirector del Departamento de Vías. Para algunos entendidos, esta operación crea suspicacia. Ese es el reproche, porque entendemos entonces que es una especie de instrumentalización de la justicia, porque hay casos latentes, casos tan evidentes en los cuales no se acusa, pero en este, que es relativamente es un caso nuevo, porque estamos hablando de un periodo del 2023-2024. Y ante esto, esperan que esta operación cuente con todo el sustento legal y que no se trate de una justicia selectiva. La acción del Ministerio Público contra Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, tiene toda una dedicatoria de persecución política, estiman diversos sectores. Y según el presidenciable Salvador Narrala, quieren doblegar al liberalismo, mientras la Fiscalía se hace de la vista gorda con los casos de corrupción del actual gobierno. La celeridad del Ministerio Público cuando se trata de judicializar causas contra la oposición debe ser motivo de estudio, ironiza el candidato presidencial liberal, para quien la orden de captura en contra del yerno del presidente del Central Ejecutivo, Roberto Contreras, no es más que una evidente persecución política. ¿O ya hicieron el requerimiento contra Mario Moncada? ¿Lo han hecho? No. ¿Y contra Cedesol, contra José Carlos Cardona? No. Entonces esto muestra que el Ministerio Público no está funcionando. O sea, más bien debería, el sistema de justicia hondureño debería ver por qué no se están moviendo los casos que son claros y abiertos de corrupción del gobierno y que se está intentando atacar al partido más fuerte, que es nuestro Partido Liberal, pensando que así nos pueden debilitar. Eso no significa que esté mal combatir la corrupción de comprobarse la existencia de un delito, aclara el director de la ASJ. No obstante, en tiempos de campaña electoral, cualquiera puede percibir que el trasfondo de la acción es político, sobre todo porque se esperó a la víspera de las elecciones, asegura. Es bien difícil que el pueblo hondureño y los analistas no vean que hay un sesgo político en esto. La corrupción tiene que combatirse de manera general a todo, pero obviamente en un contexto electoral hay que proteger la institución. Pero en el Ministerio Público rechazan ser objeto de instrumentalización por parte del gobierno. El caso de Steve Fajardo, yerno de Contreras, es fruto de un año de investigación y las evidencias del fraude de 45.5 millones de lempiras hablan por sí solas, indican. O si no, vamos a ver el parque que se quedó inconcluso, pero que se le pagó a la compañía constructora y fueron los vecinos los que tuvieron que hacer actividades, para concluir la obra. O vamos al tramo carretero de 1.500 metros por pavimentación y que solo se hicieron 150. O al polideportivo. O a otros esquemas que hubieron ahí en donde únicamente se les pagaba, pero no se sabía o se desconocía exactamente cuál era la obra que se iba a construir. Aunque este dirigente liberal no tiene dudas que se pretende dañar la imagen del Partido Liberal, su candidato presidencial y el alcalde de San Pedro Sula, quienes demostraron ser imparables en Cortés, un departamento que puede definir una elección, señala. Libre sabe que tiene desventajas claras, que el Partido Liberal Salvador es fuerte en Puerto Cortés, en San Pedro Sula, en Villanueva, en Choloma. En la mayoría de las ciudades de Cortés el Partido Liberal es fuerte y es un bastión de triunfo del Partido Liberal. El requerimiento no incluye a Roberto Contreras, que al final de cuentas es la máxima autoridad de la comuna sanpedrana. Sin embargo, la Fiscalía dice que la investigación puede ampliarse a futuro. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la tensión entre justicia y política crece y cada acción comienza a leerse en clave electoral. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, ¿qué delitos se le imputan a estas personas mencionadas?
violación a los deberes de funcionario, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos. Este es el comunicado del Ministerio Público. Según las investigaciones, los empleados municipales y representantes legales de las empresas sostuvieron reuniones previas en las que planificaron adjudicar los 33 contratos a ERCOD, mientras que las demás sociedades participarían solo como relleno para simular legalidad. La empresa ERCOD también incumplió requisitos esenciales, pues no presentó garantía de anticipo de fondos ni la nómina de personal técnico encargado de ejecutar las obras. Otras irregularidades encontradas es que los imputados fragmentaron los contratos para eludir los procedimientos de una licitación pública privada, adjudicando 26 por contratación directa y 7 por licitación privada. De acuerdo a los hechos, dice el Ministerio Público, los funcionarios municipales autorizaron los pagos a ERCOD sin que ésta presentara los informes de avance o de finalización de obras, ni verificaron el cumplimiento de los contratos. Con las investigaciones se verificó que en algunos contratos no se especificó la ubicación exacta de los tramos a reparar, mientras que otros proyectos no se ejecutaron, entre ellos la reparación de un complejo deportivo y la rehabilitación de carreteras en la zona del Merendón, donde no existe evidencia de que ingresara maquinaria. En esencia, esos son los argumentos para estas imputaciones que hace el Ministerio Público con estos requerimientos fiscales que ha presentado ante el Poder Judicial. Y esta es la última hora político-electoral que les anunciamos al inicio de esta emisión noticiosa de TN5 Estelar. Ulises Aguirre, desde el Central Ejecutivo del Partido Liberal. Gracias, Renato. Cristina, en efecto, ustedes lo están viendo, estos movimientos humanos en la pantalla, ya a punto de hacer un anuncio de importantes adhesiones del Partido Salvador de Honduras al Partido Liberal, de un exdiputado del Partido Nacional, Rolando Barahona, al Partido Liberal, y en este momento, pues la diputada Iros Kelbir y el candidato presidencial Salvador Narrala, pues ya listos para hacer este importante anuncio de estas fuerzas que se acercan y se suman al Partido Liberal. Ya miramos caras conocidas del Partido Salvador de Honduras, son las mismas palmas que vuelven al mismo escenario, porque en su momento también pues aplaudían a Salvador Narrala, hoy vuelven estas palmas a Salvador Narrala, pero a un diferente partido político, el Partido Liberal. En estos momentos, el ingeniero Salvador Narrala, candidato del Partido Liberal, pues hará uso de la palabra. Buenas noches. Queremos informarles con mucho placer y con mucha alegría para el pueblo hondureño que hemos iniciado el proceso que nos autorizó la convención del Partido Liberal en el mes de mayo, que nos autorizó para hacer alianzas y coaliciones con otros partidos políticos, y hoy iniciamos este proceso. Estoy en compañía de la presidenta del Partido Salvador de Honduras, la abogada Fátima Mena, quien ha firmado con nosotros una alianza, es una alianza de hecho, porque ya no se pueden hacer de derecho. Y este es el primer paso que estamos dando hoy, 23 de septiembre, primer paso para la formación de una gran coalición nacional en la cual estarán integrándose también personas y partidos políticos a esta gran coalición que va a llegar al poder en las elecciones del próximo 30 de noviembre. Ingeniero, hay también otra adhesión, un exdiputado del Partido Nacional. Del Partido Salvador de Honduras, entiendo que Rolando Barahona es ahora, desde hace algunos meses, diputado del Partido Salvador de Honduras, por eso se encuentra con nosotros aquí, junto a la presidenta del partido. Nosotros primero queremos anunciar, ¿verdad?, que esta es una alianza de hecho que estamos haciendo
como un acto de patriotismo, que es lo justo lo que necesita el país en este momento. Esta es el inicio de la gran coalición ciudadana que va a llevar a la victoria al pueblo hondureño por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Y una bandera que hemos venido con el ingeniero Salvador Narrala, que es la lucha contra la impunidad y la corrupción. Todos esos proyectos y esas visiones y esos valores que nos unen como pueblo hondureño, hoy estamos demostrando que respetando nuestras ideologías, nuestras instituciones políticas, en Honduras sí habemos hombres y mujeres de diálogo, que queremos construir y que no queremos más revanchismos ni odio, sino que queremos la unidad del pueblo hondureño y la victoria de la democracia este próximo 30 de noviembre. Y eso es lo que hoy estamos anunciando, el inicio de algo más grande de nuestros partidos y esa bandera de 5 estrellas que hoy ocupa, que cada hondureño y hondureña despierte para poder construir esa gran victoria. Y que el ingeniero Salvador Narrala, estamos convencidos desde esta plataforma, desde el Partido Salvador de Honduras, muchos de nuestros militantes, usted le dio vida no solamente al Partido Salvador de Honduras, sino que también al Partido Anticorrupción, a la lucha anticorrupción, y es por eso que hoy estamos demostrando, más allá de discursos, con palabras y hechos contundentes, que con acciones se demuestra el amor al país y la defensa de la democracia. Gracias. Y por eso, ingeniero, es que podemos hacer público que hemos firmado este documento, que lo más importante es la unidad, más allá de cargos, sino el país. Y por eso nos complace, y como presidenta del Partido Salvador de Honduras me siento honrada, y nos vamos a asegurar que los temas que nos han unido, especialmente la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción, se respeten en Honduras. El 25 de mayo del año 2015, en el aeropuerto Toncontín, junto a Fátima Mena, hace un poquito más de 10 años, presentamos al pueblo hondureño algo que era desconocido, que era la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, que el entonces presidente de la República evitó a través de la OEA, trayendo a la misión de observación llamada MAXI, que luego fue eliminada desde el Congreso Nacional. Muy contentos por este acuerdo que hemos firmado. Quiero también hacer notar que la abogada Fátima Mena no va en ningún cargo. Ella es la presidenta del Partido Salvador de Honduras, y aquí están las firmas de este documento importante que hoy hemos... ¿Hay diálogo con otros partidos? ¿Se darán a las deliberaciones, ingeniero? Sí, han venido varios partidos. No lo vamos a decir porque en este momento no se ha firmado. Esto es algo que se ha venido cocinando desde hace tiempo y que hoy ya es una realidad con las firmas, pero sí estamos en pláticas con otros partidos. Como pueden ver, aquí somos gente buena, somos gente sin antecedentes, no estamos juzgados, no estamos acusados, no tenemos antecedentes, y toda la gente buena de Honduras se está uniendo al grupo de gente buena que somos el 90% de la población. ¿Y estas que llegaron al partido, hay cama para tanta gente en las planillas de diputados o no aspiran a ningún cargo? Es que Fátima no viene a ningún cargo. Fátima... ¿El resto? Los otros dos, vamos a ver si acaso hay oportunidad para las otras personas. En este momento, lo que les puedo decir es que esta es una alianza que comienza una coalición. Lo demás habrá que ver, no sé hasta cuándo hay plazo, igual hay extensión de plazo, desconozco. Dice que no hay antecedentes acá. Bueno, Renato, Cristina, son el anuncio que ha hecho en este caso el candidato del Partido Liberal Salvador Narrala y la presidenta del Partido Salvador de Honduras, la diputada Fátima Mena. Ya miramos caras conocidas como el doctor Carlos Umaña, Barahona, el diputado Rolando Barahona, también en este momento lo tenemos para consultarle. Hasta estábamos equivocados nosotros, y era exdiputado del Partido Nacional, que sí lo es, saltó al Partido Salvador de Honduras, ahora va al Partido Liberal. Por ahí algunos o muchos preguntarán, bueno, ¿por qué tantos brincos siendo un terreno tan plano la democracia, diputado? Bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que el término saltar es un término que no define lo que ha sucedido en mi carrera política, o hablándolo específicamente en mi situación política. Yo no salí por una decisión propia del Partido Nacional.
a mí básicamente me expulsaron del Partido Nacional por tomar posturas y por señalar cosas con las que no estaba de acuerdo. Que es cierto, el consenso es muy importante y de repente manejar el diálogo dentro de las bancadas es muy importante, pero siempre señalé cosas que no se respetaban dentro de la bancada y por eso me convertí en el malo. Así que yo no tomé la decisión de irme del partido, por ende denominarlo saltar del partido no me parece correcto. Y el tema de PSH, no estamos abandonando PSH tampoco. Somos parte de PSH y hoy estamos concretando una alianza, una coalición donde nos estamos uniendo dos partidos que tenemos la bandera anticorrupción como la prioridad número 1 para Honduras y también uno de los valores más importantes para mí como el diputado más joven es tener un candidato presidencial como Salvador Nasralla. Así de lujo. Concreta, ¿sigue aspirando? ¿Va a aspirar a algún cargo público? ¿Le van a abrir algún espacio en las planillas de diputados? En este momento no lo sabemos. Bueno, el plazo vencía hoy, esta noche. No sé si en este momento se va a presentar alguna prórroga para poder hacer esto. Sin embargo, nosotros no nos interesa el tema de participar en un cargo público. Lo que queremos es lo mejor para este país y como joven creo que respaldar el mejor candidato presidencial que tiene Honduras es lo mejor que puedo hacer como un ejemplo para la juventud de Honduras. Gracias. Diputado Rolando Barahona, pues que ha hecho junto al PSH el anuncio de adhesión al Partido Liberal. Esto es lo que ha pasado, todas estas fuerzas que se suman a el partido de las milicias eternamente jóvenes. Renato. El diputado y ex precandidato presidencial liberal Jorge Calix calificó de persecución política el caso presentado por el Ministerio Público contra Steve Fajardo, yerno del alcalde de San Pedro Sula y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras. Si aquí hubiese justicia pareja, ya tendríamos requerimiento fiscal contra el cuñado de la presidenta, ya tendríamos requerimiento fiscal contra Isis Cuellar, porque las pruebas las vimos todos. Steve Fajardo es inocente. No porque lo dice Jorge Calix, porque así lo dice la Constitución, hasta que se demuestre lo contrario. Contrario a Isis, que ya se demostró, ella reconoció que saqueó dinero del Estado. Calix aseguró que con esas acciones no van a impedir que Roberto Contreras se reelija como alcalde en la ciudad industrial y que Salvador Nasralla sea el próximo presidente de Honduras. Le guste o no le guste, Roberto va a ser alcalde de San Pedro Sula de nuevo y por mayor margen que en el 2021. Salvador va a ganar no solo en San Pedro, no solo en Cortés, no solo en el Valle de Sula, sino que en todo Honduras. Y el Partido Liberal va a volver a gobernar, les guste o no le guste. Calix recordó a Libre que Salvador Nasralla va de primero en las encuestas y la presidenciable de Libre, Rixi Moncada, va de tercera. Por eso quieren ver de qué forma quedarse en el poder, sostuvo. Mediante sus redes sociales, la diputada liberal Maribel Espinosa se pregunta cuándo inició el Ministerio Público esa investigación en contra de la administración de Roberto Contreras y por qué hasta ahora se presenta ese requerimiento. Espinosa recrimina si existe algún trasfondo político en ello de cara a las elecciones generales que deben llevarse a cabo en 68 días o será que quieren intimidar o chantajear al alcalde nada más para que los deje ganar las elecciones o buscan eliminar adversarios políticos mediante la judicialización de la política, amplía la congresista. ¿Cuál es la base jurídica para que en el Poder Judicial se trate de forma diferente a políticos de oposición imputados, a pesar de encontrarse en las mismas circunstancias? ¿Por qué no lo hicieron en este caso? El mismo trámite que hicieron con papi a la orden de citarlo sin orden de captura, agrega Maribel Espinosa, quien considera que Libre calculó mal sus acciones, pues en lugar de debilitar a Contreras, ahora solo le aseguran la reelección al victimizarlo. El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, se pronunció en torno a la situación legal que atraviesa el edil sanpedrano Roberto Contreras y su yerno y aseguró que se trata de una persecución política porque saben que Contreras les pegará una mamoneada en las próximas elecciones generales. Por lo demás, porque vengan a una persecución, porque lo que están haciendo con el alcalde es eso, porque les va a pegar una buena mamoneada. El alcalde les va a ganar allá, el alcalde de San Pedro Sula. ¿Y a quién cree que están? ¿Por qué creen que están haciendo esto? Por afectar a Salvador Nasralla, porque va a ser el próximo presidente de este país, hombre. Yo me solidarizo con el alcalde, porque no es contra él, es contra el yerno. Pero todo va orientado a afectarle la imagen a él. Soriano, además de solidarizarse con Contreras, reiteró que
Lo acontecido en San Pedro Sula es una clara muestra de cómo se utilizan las instituciones para debilitar a quienes no comparten la misma línea política del actual partido en el gobierno. El diputado de Libre, Edgardo Castro, aseguró que Libre quería su show especial contra el alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, porque las denuncias son de 2 años. Las denuncias fueron hace más de 2 años, no creas que fueron ahorita. Lo hubieran llamado desde un principio a la fiscalía para ir arreglando con los abogados. No, ellos querían su show especial y lo tuvieron el show especial, porque empezaron a hacer allanamientos. No es lo mismo que yo tenga una orden de captura a que realice allanamientos. El allanamiento es cuando ya viene por parte del Tribunal de Justicia, pero no la Fiscalía. La Fiscalía solo puede hacer allanamiento junto con la policía en momentos de persecución de un objetivo determinado. Castro agregó que está clara la persecución política montada por el oficialismo contra líderes del Partido Liberal, porque saben que no van a ganar el 30 de noviembre. Bueno, pero antes de esta información, en este momento, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, emite el siguiente comunicado. Cristina. Lo ocurrido este día constituye un ataque directo contra mi familia y la democracia de Honduras a 67 días de las elecciones generales. Como alcalde y candidato a la reelección por la Municipalidad de San Pedro Sula, estoy siendo objeto de una persecución política. La intención es inhabilitarme utilizando la justicia como instrumento político. Este ataque era algo que ya esperábamos. Agradezco públicamente los mensajes de solidaridad de nuestro próximo presidente, mi amigo, ingeniero Salvador Nasralla, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Bancada Liberal, Juventud Liberal, Asociación de Alcaldes Liberales y otros líderes políticos nacionales e internacionales. Asimismo, agradezco a los periodistas y medios de comunicación por su ejercicio responsable y su acompañamiento en este momento difícil. Hago un llamado a todo el pueblo hondureño a mantenerse vigilante y a defender la democracia. El candidato presidencial Salvador Nasralla aseguró este martes que los diputados del PSH que pretendan adherirse a las planillas del Partido Liberal no tienen ningún impedimento para hacerlo porque ellos no participaron en las primarias. No obstante, la palabra final la tiene el Pleno del Consejo Central Ejecutivo, aclaró. Lo que la ley indica es que una persona que participó en elecciones primarias por algún partido político y perdió, no tiene derecho a integrarse a las elecciones generales. Por lo tanto, las personas que ya participaron, como Maribel Espinosa, por ejemplo, no puede participar. Pero las personas que no participaron, que es el caso de algunos del PSH, si el Consejo de Campaña del Partido Liberal decide integrarlos, ya que ellos no han participado y no violarían la ley, pues entonces será la Comisión Nacional de Campaña la que va a determinar si los quiere meter o no. Nasralla evadió referirse a la posibilidad de que Jorge Calix pueda ocupar un lugar en la planilla, luego de solicitar al Consejo Central Ejecutivo que no permita la inclusión de quienes participaron en las primarias y perdieron. Para el dirigente liberal Héctor Pérez, si Salvador Nasralla le abre espacios a los diputados Fátima Mena y Carlos Umaña del PSH en el Partido Liberal, entonces tendría que hacer lo mismo con Jorge Calix. Caso contrario, creará fisura en el seno de la entidad partidaria. Salvador no se puede parcializar solo con ellos, tiene que darle apertura también, así como a Jorge Calix, a Maribel Espinosa y Jenny Rosenthal, porque creemos que es pertinente que ellos sean parte de las mismas planillas que vayan al Congreso Nacional. Según Pérez, ya tienen identificado al candidato a diputado por Francisco Morazán, que puede ceder la casilla a Calix sin problemas. Bueno, sobre esta temática, Ulises Aguirre, de nuevo desde el Central Ejecutivo del Partido Liberal. Por acá, doctor. Bueno, gracias Renato, Cristina. Continuamos aquí en la sede del Partido Liberal en Tegucigalpa. Importante conocer, doctor Carlos Umaña, actual diputado del Partido Salvador de Honduras. Sí van a haber espacios para los que recién llegan, van a haber, entiendo, 2 espacios, en Cortés o en Francisco Morazán, cuéntenos. Va a haber un espacio en Cortés y va a haber un espacio en Comayagua. En Cortés es para su servidor y ahora
me va a acompañar Pablito como mi diputado suplente, y se abre también para el señor Rolando Barahona, que en el departamento de Comayagua. Y además, la abogada Fátima Mena va a ocupar un importante puesto anticorrupción en el gobierno del ingeniero Salvador Narral. Así que es una apertura de espacios, es la primera coalición, esperamos que ya usted sabe que ya sí ya no va a haber otras incorporaciones, hasta donde sabemos, a menos que el Consejo Nacional Electoral dé una prórroga, pero el plazo vencía esta noche, entonces veremos qué pasa. O sea, ¿Sí se inscribieron? Sí, estamos dentro, vamos a ser inscritos. Solo recordemos las casillas, tanto en Cortés como en Comayagua. Yo voy a ocupar la casilla que soy el 16º diputado del Partido Liberal, o sea... de 20. De 20, así es. O sea, como pueden ver, yo no le estoy empujando a nadie, estoy llegando a sumar, será el pueblo de Cortés que decida. Yo llevo a este hombre que es una institución en el departamento de Cortés, él ha accedido gustosamente, nadie lo ha coaccionado, y yo creo que haremos una gran pareja en el Congreso Nacional. Así es que yo le quiero agradecer públicamente a Pablito que ha cedido este espacio. Él me va a acompañar en la fórmula y realmente me siento muy satisfecho que el ingeniero nos ha invitado a esto. Bueno, gracias, doctor. Paulito estaba en la posición número 16 en el departamento de Cortés, ha cedido su posición al doctor Carlos Umaña para que ocupe esta posición en la casilla de diputados y él pasaría a ser el suplente. Pablito, bueno, aquí la interrogante y la pregunta es, bueno, ¿qué dicen las bases? ¿Qué dice la gente o qué dice Paulito en este caso de este cambio? Si pues se ha hecho de manera desprendida, ¿cuál es su punto de vista y el punto de vista de quienes lo siguen? Bueno, yo creo que el pueblo, el departamento de Cortés, le agradezco por ese rotundo apoyo que tenemos, bueno, que han confiado en mi persona. Y pues ahora con la fórmula ganadora con el doctor Umaña vamos a hacer la diferencia en ese Congreso Nacional. Mi lucha siempre ha sido anticorrupción, tengo conciencia desde que he visto cómo lo que se fragua en la política, entonces ahora lo que importante es lo que viene al país, porque si no lo salvamos ahora, pues hoy o nunca. El Partido Liberal tiene que tomar el poder y pues creo que desde una trinchera del Congreso Nacional vamos a hacer la diferencia y como le digo, esta es la mejor fórmula, estamos con el candidato ganador y sin duda alguna estaremos celebrando el 30 de noviembre ese gran triunfo del Gran Partido Liberal de Honduras. Bueno, gracias por cuestiones de tiempo, porque sí es interesante conocer algunas otras interioridades, porque habrá que ir a preguntarle a las bases, pero seguro que se ha hecho en armonía, en consenso con todas las fuerzas vivas del Partido Liberal. Renato, Cristina, adelante. El candidato presidencial por la democracia cristiana, Mario Rivera, conocido como Chano Rivera, anunció este martes que si resulta electo presidente, su salario mensual será de apenas una empira, demostrando que la austeridad debe comenzar desde las altas esferas del poder. El candidato retó a sus rivales políticos a hacer lo mismo, argumentando que el pueblo necesita transparencia y honestidad, no privilegios para los funcionarios públicos. Nuestra propuesta es la siguiente, hoy la vamos a afirmar, y no es propuesta, es una realidad, de convertirnos en mandatario de la República a partir del 27 de enero. Nuestro salario, nuestro sueldo, lo que vamos a cobrarle al pueblo hondureño va a ser una empira. Ese va a ser nuestro sueldo, nuestro salario. Invitamos a todos los candidatos presidenciales que hagan lo mismo. La austeridad llega al gobierno con Chano Rivera de presidente de la República. Una empira de por sí devaluado. Pero bueno, eso es lo que vamos a cobrar mensualmente. Ustedes preguntarán, ¿y de dónde va a vivir Chano? Bueno, vamos a vivir de los recursos propios de nuestras empresas, que vamos a poner un fideicomiso para que no tenga entonces ninguna relación que la gente pueda dudar. Rivera explicó que esta decisión surge de su recorrido por el país, donde ha escuchado que los hondureños están cansados de lo mismo de siempre y que esta medida no es populismo, sino una demostración concreta de lo que planea cumplir en un gobierno de austeridad. Bueno, mire usted, estamos en campaña política, ¿verdad? O es la promesa más graciosa o la de más convicción. El candidato de la democracia cristiana promete a los hondureños que si llega a ser electo presidente va a ganar un lempira al mes. Y devaluado es el lempira, dice Chano Rivera. Por eso les digo, allá ustedes con sus interpretaciones. O es la promesa más graciosa de todas las que hemos escuchado, por favor,
Todos tienen derecho a opinar. Y escuché una opinión y me distrajo, pero todos tienen derecho a opinar. Todos tienen derecho a opinar, inclusive hasta mi equipo de TN5 Estelar. O es la más graciosa de las promesas, o es la promesa de más convicción, que si llega a ser presidente Chano Rivera, solo ganará un lempira. Bueno, estas son las promesas. Y al final, usted como elector decida, elija, interprete, corrija y defina. Y defina. Estamos en campaña política. Cristina. La Cámara Legislativa sigue sin sesionar. Las bancadas de oposición analizan una autoconvocatoria, pero en medio de ese pugilato, dos entes claves para el proceso electoral, como es la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral, siguen sin contar con una ampliación presupuestaria para realizar su trabajo a menos de 70 días de las elecciones. A 68 días para las elecciones generales, el Congreso Nacional continúa sin aprobar los presupuestos de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, mejor conocida como Unidad de Política Limpia, y del Tribunal de Justicia Electoral, último que solicitó 26 millones de lempiras. Estamos preocupados, es decir, ¿cómo es posible que a esta fecha la máxima autoridad en impartir justicia electoral no cuente con los fondos que por ley le correspondan para poder resolver todos aquellos recursos de apelación producto de la vulneración de los derechos que pudieran suceder en primera instancia en el Consejo Nacional Electoral? La Unidad de Política Limpia también solicitó un presupuesto de 80 millones de lempiras. Sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Redondo, ha condicionado esos presupuestos a la aprobación de más de $1.000 millones en préstamos, hecho que rechazan en la oposición. No vamos a aprobar más préstamos, no vamos a endeudar más este país, sobre todo cuando todos hemos visto que ese dinero ha ido a parar a la campaña de Libre. Así como lo hicieron con Cedesol, lo han hecho con otras entidades del Estado y no lo vamos a permitir. Y en segundo lugar, es evidente que el gobierno no quiere darle financiamiento a la política limpia porque no les interesa que investiguen que el oficialismo está haciendo política con recursos del gobierno del Estado de Honduras. Las bancadas de oposición analizan autoconvocarse para aprobar estos presupuestos electorales si la directiva del legislativo no agenda el tema, porque asegura el diputado Carlos Ledesma que no hay voluntad política por parte del oficialismo. En ambas instituciones, 90 millones de lempiras. No hay voluntad política ni del Congreso ni del gobierno para aprobar estos presupuestos que son de suma importancia para estas dos instituciones de cara a las elecciones generales. El panorama para la diputada Ligia Ramos es totalmente negativo, ya que asegura que no ve por dónde se puedan conseguir los consensos para reanudar sesiones y aprobar estos temas. Pues sí, y yo creo que no van a poder haber consensos ahorita, ¿verdad? Porque ahorita las decisiones se toman dependiendo de la parte de la polarización política que hay, no es a ver quién consigue más votos con sus actitudes, en vez de venir y priorizar las necesidades del pueblo hondureño. Telenoticias consultó a diputados de la Junta Directiva de ese poder del Estado sobre el ambiente para la aprobación de los presupuestos de las dos instituciones electorales, pero no quisieron referirse porque es el presidente Redondo el que maneja los consensos para su aprobación. Tenemos una última hora. En este momento, el Tribunal Superior de Cuentas acaba de publicar el informe del caso Cedesol. Mi fuente me dice, Renato, es matador ese informe de Cedesol del Tribunal Superior de Cuentas. Me dice que son un montón de páginas. No lo he leído, acaba de salir. Pero coincide con la llamada que nos hace en este momento el oficial de información del Ministerio Público, Yuri Mora. No para referirse a este tema, es que hemos coincidido la llamada de Yuri con la aparición de este informe del Tribunal Superior de Cuentas. Así que les anticipo que en los próximos minutos el oficial de información del Ministerio Público, Yuri Mora, estará aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Y además, algunos rasgos, detalles de este informe del Tribunal de Cuentas sobre Cedesol, uno de los casos presuntamente crueles de corrupción en esta administración. Atentos.
En educación financiera, ¿conoce usted cuáles son los mejores consejos de administración de dinero para controlar sus finanzas? Aquí le orientamos al respecto, pues hoy más que nunca es importante saber gestionar nuestras finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. Comprensión de las finanzas personales. Para embarcarse en el viaje de la gestión de finanzas personales, es esencial comprender los conceptos fundamentales de las finanzas. La finanza personal implica comprender cómo presupuestar, ahorrar, invertir y tomar decisiones financieras informadas que se alineen con sus objetivos. Consejos clave de administración de dinero para principiantes. Para aquellos que recién comienzan, el primer paso para administrar su dinero de manera efectiva es adoptar buenas prácticas de administración de dinero. Comience con la creación de un presupuesto que describe sus gastos mensuales de ingresos y vida. Pasos a tomar para una gestión financiera efectiva. La gestión financiera efectiva requiere un enfoque sistemático. Comience a rastrear sus gastos para ver a dónde va su dinero. Esto puede revelar gastos innecesarios que pueden reducirse para aumentar los ahorros. Se comunica con TN5 el oficial de información del Ministerio Público, Yuri Mora. Yuri, buenas noches. Buenas noches, Renato, y gracias por este espacio, este valioso espacio en Telenoticias. Básicamente mi intervención tiene que ver porque obviamente hemos visto que hubo varias personas que analizaron el requerimiento fiscal que hoy se presentó en contra de algunos exfuncionarios de la alcaldía de San Pedro Sula, funcionarios actuales, representantes de empresas constructoras y también familiares del alcalde. Quiero mencionar, Renato, y reiterar que en realidad este es un combate a la corrupción por parte de los fiscales. Es la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, que en el pasado ha tenido también logros importantes con requerimientos fiscales que tienen que ver con el combate a la corrupción. Y pues en ningún momento se está hablando aquí de cuestiones políticas, porque es un requerimiento fiscal que se empezó a preparar, Renato, hace año y medio. Justamente en marzo del año 2024 fue cuando se recibieron las denuncias de que se estaban cometiendo algunas irregularidades en la adjudicación de contratos en donde estaban involucrados las empresas constructoras, los funcionarios de la alcaldía municipal y también estas personas vinculadas al círculo familiar del alcalde de San Pedro Sula. El Ministerio Público, cuando ha presentado el requerimiento fiscal el día de hoy, ha sido contundente en cuanto a cómo es que operaba esta red de fraude, de lavado de activos en esta alcaldía, cómo es que se adjudicaban estos contratos a esta empresa que le dieron 33 contratos de obras que en muchos casos no se concluyeron o no se hicieron, sin embargo sí se pagaron. Entonces, reitero, Renato, que en realidad aquí no hay ninguna persecución política, pero sí hay mucha persecución contra la corrupción por parte de los fiscales valientes del Ministerio Público que han trabajado durante meses en este y que están trabajando en otros casos. Muchas gracias, Yuri Mora, oficial de información del Ministerio Público, y en este momento recibimos la llamada también del fiscal general del Estado, Joel Zelaya. En este momento estamos recibiendo la llamada del fiscal general del Estado, Joel Zelaya, para referirse a este tema de los requerimientos fiscales e imputaciones del Ministerio Público contra exfuncionarios y funcionarios de la Municipalidad de San Pedro Sula, que actualmente preside el candidato a alcalde Roberto Contreras. Fiscal, buenas noches, le escuchamos, adelante. Buenas noches, don Renato, gusto saludarle. Gracias fiscal, Buenas noches. Me parece oportuno poder llamar a su programa, muy bien escuchado, para explicarle que hay un Ministerio Público, don Renato, que lucha contra la corrupción. Hay un Ministerio Público que investiga casos del actual gobierno y los investiga sin ninguna reserva.
El Ministerio Público que ahora existe no va a callar ningún acto de corrupción indistintamente del color político. Y yo le llamo para que apoyemos a los fiscales que luchan contra la corrupción. Le pido al pueblo hondureño que apoyemos a los fiscales que están luchando contra este flagelo que ha hundido en una desgracia a este país, como es la corrupción. Nosotros hemos visto casualmente que han filtrado o que ha salido a lo público el informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso de Cedesol. El caso de Cedesol se está investigando hace 2 meses y medio. El caso que se presentó este día en San Pedro Sula tiene más de 1 año de ser investigado, donde hay pruebas contundentes sobre el tema y que serán los fiscales que en audiencia inicial presentarán esas pruebas. Pero nosotros igual tenemos videos, don Renato, de Carlos Zelaya, que está siendo investigado. El de don Villeda está siendo investigado. Solo se ha judicializado el de don Romeo. El de los 2 primeros que mencioné fueron 2 videos que se grabaron en la clandestinidad. Y eso vuelve más engorroso encontrar pruebas para presentar requerimientos. Pero desde el momento que nosotros encontremos esas pruebas que nos lleven con suficientes elementos y que un juzgado no va a rechazar o va a dar sobreseimiento, nosotros vamos a presentar requerimiento a quien sea. Llámese Carlos Zelaya, llámese Villeda Bermúdez. Nosotros vamos a actuar y yo quiero que el pueblo hondureño se una a esta lucha contra la corrupción. Yo no me voy a ir del Ministerio Público sin hacer historia y sin darle esa alegría al pueblo hondureño de bajar los niveles de corrupción, por lo menos, para que luchemos por un país justo y que logremos el desarrollo que todos soñamos. Le agradezco que me haya dado la oportunidad de poder dirigirme al pueblo hondureño y le reitero nuestro respeto al pueblo hondureño, a todo el periodismo que cubre indistintamente las fuentes del Ministerio Público, pero unámonos a luchar contra la corrupción sin distingos de colores políticos. Hoy hay acusaciones contra personas que pertenecen a un partido político, mañana habrán acusaciones contra personas que pertenecen igual a partidos políticos. Estamos trabajando en requerimientos fiscales sobre la tasa de seguridad. La tasa de seguridad es una crueldad que se cometió con el pueblo hondureño y el fiscal que hay ahora está luchando por investigar a profundidad todos los actos de corrupción de gobiernos anteriores, así como el gobierno actual. Fiscal, qué bien que nos llame. Esto es rendición de cuentas. Qué bien que nos llame. Y le aseguro que esta empresa y los periodistas que trabajamos en esta empresa estamos contra la corrupción. Esa es una lucha histórica que libramos los periodistas que trabajamos en esta empresa. Estamos con usted en ese combate a la corrupción. Lo único que esperamos, sí, y se lo digo con toda sinceridad y convicción, lo único que deseamos es que el Ministerio Público reaccione con el equilibrio con todos estos casos de corrupción cometidos por cualquier político de cualquier partido político. A menos de 3 meses de las elecciones, es lo que deseamos, que el Ministerio Público sea parejo. No lo estamos juzgando ni señalando, porque coincidimos, el peor flagelo de Honduras para esta pobreza que se multiplica es la corrupción. Mire qué coincidencia. Justamente ahora, cuando nos llamó Yuri Mora, sale a luz pública el informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre el caso Cedesol. Hallazgos claves. Monto entregado. Se emitieron 58 cheques por un total de 5.106.681 lempiras, 39 para emprendimientos y 19 para reparaciones de viviendas. Irregularidades detectadas.
beneficiarios que nunca recibieron la ayuda. Firmaron cheques y documentación, pero el dinero fue entregado a intermediarios vinculados a la diputada Isis Carolina Cuellar. Solicitudes falsificadas o con información incompleta. Beneficiarios declararon que no realizaron trámites, cotizaciones ni compras, aunque sus expedientes mostraban lo contrario. Incongruencias en facturas y materiales, compras registradas que no coincidían con lo realmente entregado, materiales almacenados sin uso, bolsas de cemento y láminas de zinc acumuladas, algunas en mal estado, indicando que no se usaron para los fines solicitados. Beneficiarios con ingresos estables o propiedades, personas que no se encontraban en condición de vulnerabilidad recibieron los fondos. Evidencia de uso político de los recursos con testimonios que señalan que los insumos fueron destinados a colectivos partidarios. Y en las conclusiones, existen indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil por el uso indebido de fondos públicos. Se comprobó que parte del dinero no llegó a los beneficiarios reales o fue desviado, y que la entrega y liquidación de ayudas careció de transparencia y control adecuado. Y recomienda el Tribunal Superior de Cuentas remitir el informe al Ministerio Público para que investigue y actúe conforme a ley, dada la gravedad de las irregularidades detectadas. Fiscal. Sí. Honduras no lo juzga, Honduras solo quiere equidad y que se haga justicia contra todos los corruptos. Es lo único que le pedimos al fiscal general del Estado, Joel Zelaya. Claro, don Renato, nosotros estamos investigando el caso de Cedesol de manera profunda. Si usted ve el informe del Tribunal Superior de Cuentas, es un informe superfluo. Nosotros estamos profundizando en las investigaciones de manera técnica y científica para que el día de mañana nosotros podamos informarle al pueblo hondureño qué pasó y nosotros comparecer ante los tribunales cuando hayamos terminado estas investigaciones. Nosotros no vamos a retroceder en la lucha contra la corrupción. Es el pueblo quien me paga para que pueda luchar contra la corrupción. Y no voy a temblar y no voy a ceder a ninguna presión de ningún político ni de ningún empresario. Eso que tenga la certeza el pueblo hondureño. Hemos luchado contra la corrupción, seguimos luchando. Tenemos expedientes increíbles de corrupción de hace una década. Este caso, le reitero, de Cedesol, créame que se está investigando. Ya escuchamos a todas las personas beneficiadas y a las que posiblemente se utilizó el nombre. Pero nosotros vamos a ser objetivos al momento que presentemos un requerimiento porque, lógicamente, le ordeno a los fiscales que jamás vayan a permitir presentar un requerimiento por tratar de dañar a alguien y hacerlo sin pruebas. El pueblo hondureño tiene que saber que hay un fiscal que defiende los intereses de la sociedad. Esa expresión última es básica. Ese es el fiscal que Honduras quiere y que ha querido en el pasado que existiese, que defienda a la sociedad. Fiscal, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle, con todo el respeto que usted se merece, Joel Zelaya responde a intereses políticos, partidarios del momento, o responde a los intereses de nuestra sociedad. Fiscal, es su futuro, es su imagen, es la imagen de sus hijos, es la imagen de su familia. Es lo único que queremos saber. ¿El fiscal general del Estado responde a los intereses de la sociedad y del Estado de Honduras o a los intereses sectarios, partidarios, políticos? Momento histórico para su respuesta, fiscal general, sin señalarlo y sin acusarlo. Pregunta periodística. Renato, el fiscal Joel Antonio Zelaya Álvarez responde a los intereses de la sociedad y no a intereses de políticos. ¿Qué dice mi padre? A los políticos, hijo, no hay que escucharlos mucho porque lo meten a problemas a uno.
Y estoy hablando de algunos políticos, porque hay políticos que quieren luchar en realidad contra la corrupción, pero hay políticos que quieren tapar la corrupción de sus correligionarios. Y aquí el fiscal general no está para proteger a ningún político. Yo le digo a los funcionarios actuales, cuídense, hagan las cosas bien, porque hay un fiscal general que no va a permitir que irse sin presentar requerimientos fiscales a corruptos de cualquier partido político. Se terminaron esas prebendas. Si bien es cierto, fui electo por un órgano eminentemente político, pero al poner un pie en el edificio donde está mi despacho, los colores políticos tienen que quedar afuera y adentro no se habla de política. Y por último, porque este debate popular fiscal, por eso lo digo, este momento es histórico y sus palabras quedan guardadas, quedan grabadas. Ese caso de Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso, que la mitad para este y la mitad para el otro, ¿lo tiene usted en su agenda fiscal? Renato, nosotros tenemos en agenda los 3 videos. Y si gusta, yo se los explico. En esos 3 videos hay uno que se judicializó. Hay 2 que tenemos la declaración de los que aparecen en el video. Uno de ellos dice, los dos coinciden que fueron engañados para llegar a ese lugar. Uno de ellos dice que nunca recibió dinero. El otro dice que lo recibió en partes. Y a estos 2 me refiero a don Villeda Bermúdez y a don Carlos Zelaya, que como persona lo respeto mucho. Pero si sus actos están reñidos contra la ley, tienen que comparecer a un tribunal. Seguimos investigando y como le vuelvo a repetir, el tema es muy diferente. Porque yo he escuchado cuando dicen que con don Romeo se apresuraron a presentar. No. La diferencia que existe es que cuando a Romeo se le presentan los requerimientos fiscales, se recogieron evidencias en el momento, en el acto, y esas evidencias estaban resguardadas en el Ministerio Público. Pero los otros 2 videos, las evidencias salieron una década más tarde, donde lógicamente hay evidencias que no podemos encontrar por ahora. Han pasado más de una década, pero seguimos investigando. Y si nosotros llegamos a tener el elemento clave, que lo voy a omitir ahorita, decir, y lo llegamos a encontrar, sepa el pueblo hondureño que no me va a temblar la mano para presentar requerimiento fiscal. De ser posible, puedo acompañar a los fiscales ese día a los juzgados para que se sientan respaldados y que haya un fiscal que representa los intereses de la sociedad. Es la sociedad quien me paga con sus impuestos, no son los políticos. Y no puedo terminar esta llamada oportuna que usted nos hace, porque siempre considero que estas llamadas así son rendición de cuentas, para preguntarle periodísticamente. Y entiéndalo, periodísticamente. Joel Zelaya, ¿es un instrumento del poder político actual o nos puede garantizar que es protector de la sociedad? Don Renato, si vemos objetivamente el trabajo que ha realizado el Ministerio Público en los últimos 18 meses, nos damos cuenta que representamos los intereses de la sociedad. Hemos presentado requerimientos históricos. ¿Por qué? Porque nosotros sí representamos a la sociedad. Y le repito, a mí quien me paga son los impuestos del pueblo hondureño. Así que no hay tales de instrumentos. Mire, conmigo, se lo voy a decir humanamente, me voy a despojar de la investidura que tengo como fiscal y le voy a hablar como un hondureño más. Conmigo han sido groseros,
ciertos medios, ciertas redes sociales, pero mi conciencia está tranquila. Si usted me conociera a mí de manera personal, se daría cuenta el fiscal que ahora tiene Honduras. Un fiscal venido de tierra adentro, hijo de padres campesinos, luchadores. Nací con partera y estudié en escuelas públicas junto a mis hermanos. Ese es el fiscal general que hay. Tiene empatía con el dolor de las personas que han sufrido la corrupción, falta de hospitales, falta de escuelas, de puentes. Ese es el fiscal que ahora hay, don Renato. Pues coincidimos, porque ambos nacimos con parteras. Coincidimos en eso. Yo creo que coincidir en eso significa que hay mucho en común. Nacimos de parteras. Solo le digo algo, fiscal general, y no incriminándolo, porque no lo conozco. Cuídese de la percepción, porque la percepción en la calle es que en este momento el fiscal general del Estado obedece a intereses políticos. Pero como la percepción es subjetiva, está en todo el derecho de rebatirla. Pero ojo con la percepción fiscal. Allá su conciencia y la percepción, y esta no es acusación, se lo dice este periodista que también ha pasado por momentos como el suyo. Cuidado con la percepción, porque muchas veces uno obvia la percepción y dice están equivocados, me quieren hacer daño. Pero muchas veces en esa percepción se encuentran verdades. Como hijo de obrero, usted y yo, le digo, cuídese de esa percepción. Y que su nombre quede en los anales de la historia como un defensor de la sociedad y no de intereses coyunturales, políticos, partidarios, fiscal. Un mensaje sano, limpio, de convicción de obrero a obrero. Don Renato, la percepción, el pueblo hondureño la va a saber de verdad. Recuerde que, como bien dice usted, la percepción, sin embargo, nuestra conciencia está tranquila. Yo más bien le reitero a usted mi solicitud. Apóyenos en esta lucha contra la corrupción. No miremos política en los requerimientos fiscales. Yo se lo pido de manera respetuosa y apoye a los fiscales que luchan contra la corrupción, indistintamente a quien se le presente requerimiento fiscal. No podemos parar la lucha contra la corrupción pensando en qué dirá la sociedad. Vamos a luchar contra la corrupción, don Renato. Me alegra haberle saludado y mi respeto a usted y al pueblo hondureño. Esperamos que así sea, fiscal. Esperamos que así sea porque usted tiene hijos, tiene familia. Yo sé que cualquier hombre honorable o mujer honorable del país quiere cuidar su imagen. Quiere cuidar su imagen. Hoy Maribel Espinosa, usted la conoce, es política. No entendía cómo se pudo construir tan rápido esa acusación contra el yerno y toda esa gente de la alcaldía de San Pedro Sula. Mire, la corrupción es general. La corrupción en el país es general entre los políticos. Pero como estamos a menos de 2 meses de las elecciones, a menos de 3 meses de las elecciones, las elucubraciones usted sabe que abundan. Tiene que cuidarse, protegerse, y un hijo de obrero no puede traicionar a Honduras contra el mayor flagelo, la corrupción. Pero venga de donde venga, fiscal general Joel Zelaya. Un placer, don Renato, y le pido al pueblo hondureño y a ustedes que reconozcan la lucha contra la corrupción que hemos emprendido. Buenas noches. Buenas noches, el fiscal general Joel Zelaya. Me agrada la llamada. Es la primera reacción que se produce desde que es fiscal ante una situación planteada a escasos 70 y cuantos días, menos de 3 meses de las elecciones generales. Es un momento difícil, sensitivo, una coyuntura política
complicada de Honduras. Y lo que menos queremos los hondureños es un fiscal general que sea instrumento partidario, ni en el pasado ni ahora. Queremos un fiscal para que en esencia cumpla con lo que dice la ley del Ministerio Público, defensor de la sociedad y no defensor de intereses personales, políticos o partidarios. Bueno, creo que hoy Alejandrita Andino tiene que extender hasta las 11 de la noche Tenecico. Vamos a la pausa y regresamos. Pero antes, en la sección El Emprendedor, le invitamos a conocer y degustar las tajaditas de cata en la región de Catacamas, en Olancho. El Emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Con sabor y tradición. Daniel Rosales siempre soñó con emprender. Su familia tenía una finca con plantación de bananos y tras culminar sus estudios decidió formar su pasión en negocio. Así nacieron las tajaditas de cata, que primero ofreció a sus amigos y hoy son un producto reconocido en la ciudad de Catacama. Y tenemos también plantación de banano. Debido a mis estudios no había podido como aprovechar a darle esta industrialización al banano. Ya una vez que terminé mis estudios, pues empiezo a lo que es industrializar el banano, ¿verdad? El negocio de Daniel es rentable porque ofrece un producto poco común en la ciudad, tajadas de banano de alta calidad. La dedicación y el cuidado en cada preparación hacen que las tajaditas de cata sean únicas y apreciadas por quienes las prueban. Es rentable, la verdad que es un producto que no hay mucho en el mercado, es una oportunidad que encontré y pues damos lo que es la calidad y el producto pues ha tenido muy buena aceptación. Hoy con las tajaditas de cata cumple esta meta y ha logrado formar un equipo de 5 empleados, demostrando que con esfuerzo y constancia los sueños se hacen realidad. Es muy bonito, la verdad, dar lo que es empleo también a nuestros colaboradores. Actualmente tengo 5 empleados. Hoy Rosales es un ejemplo de emprendimiento y perseverancia. Su negocio familiar se ha convertido en un referente gracias a la calidad de sus tajaditas de cata y a su capacidad para liderar y motivar a su equipo. Alex Ordóñez, Telenoticias. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Las autoridades del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, IMA, informaron que las proyecciones de producción de granos son positivas este año. Se espera cerrar el 2025 con 22 millones de quintales entre maíz, frijol y arroz, impulsados por un buen invierno y el apoyo al sector productor. Productores, ¿verdad?, que dan algunos promedios en cuestión de producción agrícola, pero dicta que es el ente regulador a nivel del país, ya dio los datos y establece que va a haber una cosecha por más de 22 millones de quintales, entre maíz, frijol, arroz y sorgo, 22.500.000. Esos datos son oficiales. La dirección, ¿verdad?, dio ese informe. Vimos al viceministro, al ingeniero Barjún, su director de Dicta, dar la información y pues creo de que los datos que maneja el IMA se asemejan. Nosotros como Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola lo que estamos haciendo en este momento es atendiendo a los productores de manera directa a nivel nacional. El IMA, dijo González, dispone de 300 millones de lempiras para comprar la cosecha a los productores, garantizarles el mercado y fortalecer una reserva robusta de granos básicos. El estado del tiempo es presentado por Tigo. Activa tu super recarga de 7 días y disfruta más gigas, llamadas ilimitadas Tigo y saldo a todas las redes y Estados Unidos. Atención, se aproxima una tormenta de conectividad. Con la super recarga de 7 días de Tigo, prepárate para una semana llena de más gigas, llamadas y redes sociales sin límites. La mejor señal y cobertura en todo el país. Te mantiene conectado, estés donde estés. Disfruta llamadas ilimitadas Tigo a Tigo y minutos para hablar a otras redes y a Estados Unidos.
Adquiérela en tu punto de venta o desde mi Tigo App y vive una semana entera conectado con todo. Super recarga 7 días de Tigo. Más vida, más gigas, más cobertura, más diversión. Seguimos con más información. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Este día la Organización de Estados Iberoamericanos, sede Honduras, ha realizado el lanzamiento de la campaña Voces del Clima y la Tierra para realizar conciencia, crear conciencia a través del arte, la cultura y los saberes ancestrales, camino a la Cumbre Mundial de Cambio Climático que se avecina ya el próximo mes de noviembre. Así que felicitaciones por esta iniciativa. En la parte meteorológica está mostrada la pista de este que es el huracán Gabriel. Tiene vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora y ya se sabe que este sistema está golpeando con marejadas ciclónicas la parte este de Estados Unidos. Y hay otros dos fenómenos que se están formando y que en las próximas horas pueden convertirse en depresiones, tormentas y hasta huracanes para la próxima semana. En el Pacífico tenemos un huracán también, Narda, que ayer era tormenta, ahora lo encontramos como huracán, con vientos elevados de 140 kilómetros por hora, contrario a Gabriel, que tiene vientos de 205 kilómetros por hora. Mientras, sobre nuestro territorio, los fenómenos importantes es una vaguada que se va a posicionar sobre la península de Yucatán, está en los niveles altos y medios de la atmósfera y puede estar induciendo alguna humedad hacia el territorio hondureño que se verá traducido en algunos chubascos, principalmente cielos de medios nublados a nublados totales en algunas regiones del territorio nacional, pero puntualmente municipios de los departamentos de Copán y Ocotepeque, donde se pueden esperar algunos chubascos. En el resto, pues la posibilidad es bastante baja, mientras pues nos encontraremos con, para esta jornada, un oleaje que estará un poquito picado, principalmente a la salida del Golfo de Fonseca, y pues estamos observando también en sectores de Atlántida algunos puntos con esa posibilidad de chubascos, pero repito, muy dispersos y con acumulados que no van tan altos, ni siquiera llegan a los 10 milímetros, así que no son tan representativos. Sin embargo, el oleaje, les decía, que de 1.8 en el Golfo de Fonseca, a la salida se puede encontrar con un oleaje superior, quizás a 2 metros o más, y en el litoral Caribe 1.6, mientras las temperaturas para esta jornada, así que en la mayor parte del país todas van por encima de los 30 grados, en el centro nada más nos quedamos con 29. El índice ultravioleta puede esperarse a 12 para esta jornada, así que está en ascenso, principalmente en áreas del centro y otros puntos del oriente. A cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Se nos quedó una tercera parte de las noticias, ¿verdad? Importantísimas. Pero las escucharán. Muchas de ellas las escucharon hoy en el transcurso de las emisiones noticiosas de Televicentro, TCI, HRN, tunota.com. Pero no pierdan actualidad. No pierdan actualidad. Este miércoles las divulgaremos. Totalmente. Feliz noche. Buenas noches.